Bueno, mi nombre es Ernesto Vanegas, soy estudiante de la ESAP. El día de hoy vamos a exponer, digamos, un tema muy importante que es, digamos, los sistemas oligárquicos del departamento del Magdalena. Este tema lo voy a abarcar con el compañero Jonathan Barros, donde vamos a invitar, digamos, a dos personajes muy importantes digamos, en la ciudad de Santa Marta. ¿Importante en qué sentido? Porque el primero es un concejal, se llama Efraín Vargas, que viene, digamos, de un proceso popular de elección, no pertenece, digamos, al tema, digamos, no es una persona que viene, digamos, de una familia de la oligarquía, sino que es un personaje que se ha caracterizado por la lucha ciudadana y llegó, digamos, a estos entes políticos. La segunda persona a la cual la vamos a entrevistar para este tema es el edil Edgar Mercado. También es un joven, digamos, de una zona popular de la ciudad de Santa Marta, y el cual también viene un proceso de formación política también acá en el distrito de Santa Marta. Vamos a hablar sobre las oligarquías, ya que este tema, digamos, en el departamento del Magdalena viene sufriendo, digamos, unos cambios drásticos. ¿Por qué? Porque, digamos, las oligarquías en el sistema la podemos dividir en un sistema económico y un sistema político. En el sistema económico de la ciudad de Santa Marta siguen existiendo porque son los que manejan, digamos, todo el sistema productivo de la ciudad de Santa Marta, pero en el sistema político han sido desplazados en elecciones populares, ya que vienen unas corrientes emergentes, digamos, políticas. Una de ellas, diríamos que sería Fuerza Ciudadana, digamos, que quitó, digamos, los entes más importantes en esta instancia, digamos, en el departamento, que sería la gobernación y la alcaldía, lo cual, digamos, estas familias tradicionales que habían estado, digamos, en la ciudad, fueron apartadas, digamos, de estos escenarios políticos. Ya determinaremos si este distanciamiento, digamos, de la gente con esta oligarquía en el sistema político ya estaría determinado, o si fue por corrupción o si fue por vínculos paramilitares o por el narcotráfico. Porque estos entes han influido bastante, digamos, al final en las decisiones, digamos, del votante para decidir si seguía votando por ellos o por otros. Y por último, estaremos mirando también diferentes planteamientos. Miraremos si esta problemática oligarca viene, desde qué época podemos decir que vienen ellas acentuadas, digamos, o asentadas, digamos, en el departamento. Entonces, no siendo más, vendremos con las entrevistas correspondientes. Bueno, señor Edgar, ya que lo tenemos acá presente el día de hoy, queremos hacerle las preguntas sobre unos temas políticos, en los cuales nos gustaría que nos comentara algo sobre las oligarquías en el departamento de Magdalena y en Santa Marta, lo cual podríamos iniciar con que nos explicara sobre el tema de la oligarquía. ¿Qué se conoce sobre la oligarquía? Bueno, primero que todo hay que definir el tema de oligarquía. El concepto realmente lo que nos está indicando es que es cuando se comparten el poder o se cede el poder entre grupos familiares. Es decir, el tío le cede al sobrino, el papá le cede al hijo, etc. O no, excepcionalmente tiene que ser precisamente no tiene que ser entre el grupo familiar, sino entre un grupo de personas. Fulanito le da a Perencejito y Perencejito le da a Sutanito. Entonces, de esa manera es que se empiezan a consolidar oligarquías a través del tiempo, las cuales se van estableciendo en las entidades, llámense países, llámense regiones, llámense municipios,
etc. Bueno, Edgar, con respecto al tema de oligarquía, en el departamento de Magdalena, ¿qué impacto ha tenido, digamos, el tema sobre las oligarquías? Bueno, en el departamento de Magdalena las oligarquías han impactado tanto de manera positiva como de manera negativa. Primeramente, porque de manera positiva, porque estos grupos políticos, entre familiares o grupos políticos de grupos económicos, lo que han traído desde un principio ha sido progreso, lo que se conoció hasta su momento como progreso para las ciudades, para los municipios, donde realmente ellos el interés era sacar adelante sus negocios y empezar a traer por parte de los gobiernos nacionales lo que eran recursos para construir unas vías, para construir algunos escenarios, para construir algún tipo de infraestructura en su región que ayudara a maximizar los negocios familiares o los negocios particulares que cada una de estas oligarquías tenía. Han impactado de manera negativa de la siguiente manera, que ellos se han arraigado tanto en el poder que eso lo que trae al final es el mismo carencia del desarrollo. Es decir, que ya no persiguen unos intereses colectivos para satisfacer las necesidades de la sociedad, sino que ya lo que ellos persiguen son satisfacer sus propios intereses. Bueno, Edgar, lo siguiente sería ¿qué anotaciones podemos hacer con respecto a las oligarquías en el departamento de Magdalena? Bueno, en el departamento de Magdalena tenemos unos rasgos característicos de estas grupos oligarcas. Uno de los primeros es que los grandes grupos oligarcas que tienen en el departamento de Magdalena también son grupos empresariales. Tenemos el caso de los Vives, el caso de los Granados, el caso del grupo de los Dávila, tenemos los Cotes, tenemos el grupo de los Zúñigas. Estos grupos empresariales son los que siempre han dirigido los rumbos y los destinos de nuestro departamento del Magdalena, la ciudad de Santa Marta y algunos municipios del departamento. Otro rasgo característico también es que estos grupos, aparte de ser empresariales, siempre se han dedicado de una u otra manera a la política. En ese sentido, ellos han tenido su nacimiento con muy buenas intenciones, han tenido su florecimiento, los cuales nosotros los samarios y samarios de mucho tiempo, años 70, años 80, conocieron de sus buenas obras y también tuvieron su ocaso. El ocaso lo han tenido ahora recientemente con el tema del florecimiento de un nuevo grupo oligarca que está liderado por el actual gobernador del departamento del Magdalena. En ese sentido, tarde que temprano, uno de los rasgos fundamentales de todas las oligarquías es que ellas nacen, florecen, pero al final terminan feneciendo en su intento de seguir ostentando el poder y dirigiendo los destinos de todas las entidades de la entidad territorial en el departamento del Magdalena. Hoy yo creo que los grupos, los ciudadanos, somos más conscientes y somos más maduros al momento de seleccionar y de elegir quienes deben de dirigir los destinos de nuestro amado departamento. Es por ende que todos debemos ser conscientes de a quién le depositamos su voto y que no es solamente mirar quién es la figura, sino quiénes están detrás de esa figura, porque al final lo que terminamos haciendo nosotros los ciudadanos sin quererlo es consolidando procesos que son aparentemente democráticos, pero que dentro están todas las intenciones de seguir enquistándose en el poder. Y como ya lo dije anteriormente, el enquistamiento del poder no solamente genera una oligarquía, sino que también genera subdesarrollo dentro del territorio. Está gobernando en el Magdalena y en Santa Marta, si podemos denominarla una oligarquía. La oligarquía realmente se define como un grupo minúsculo de personas que, en el caso del gobierno, que gobierna durante mucho tiempo sin oportunidad de cambio. Es decir, que no sale de ese círculo las personas que pueden lograr a gobernar y que este círculo no solamente maneja el poder político, sino también maneja el poder económico de una región. No podríamos entonces, desde ese punto de vista, decir que Fuerza Ciudadana es una oligarquía. Podemos decir que es el grupo
que es un grupo político con mayor predominancia en estos momentos en el departamento del Magdalena y en la ciudad de Santa Marta, ya que ostenta el poder político, más no ostenta los medios de producción que generan riqueza en la sociedad, en este caso en la sociedad magdalenense y en la sociedad samaria, porque esos medios de producción de riqueza todavía están en manos de las familias que nosotros denominamos como familias o oligarcas del departamento del Magdalena y de la ciudad de Santa Marta. Entonces, desde ese punto de vista no podríamos catalogarlo como oligarquía, ya que no manejan los medios de producción de riqueza. Oligarquía o estas familias oligarcas del poder en el Magdalena lo perdieron. Realmente esto es un proceso que es un reflejo de lo que está sucediendo en el país, en varias partes del país, inclusive en zonas donde existía mucha tradición política por parte de la familia, perdieron el poder mucho antes que en Magdalena. El Magdalena siempre ha sido una de las regiones que se ha sumado a los procesos de independencia, a los procesos de cambio de último, por cuestiones culturales e históricas que, bueno, no entran en debate. Pero lo perdieron porque no lograron llenar el vacío que existía entre los sectores más populares de un clima de desarrollo. Siempre ha habido un vacío de desarrollo en las grandes mayorías del pueblo magdalenense y del pueblo samario, ya que no llegaba a las clases más desfavorecidas, no llegaba la educación, no llegaban oportunidades de empleo, no llegaban oportunidades de desarrollo, no llegaban servicios básicos como son los servicios públicos, como el servicio de salud, como todas las oportunidades que deben tener las personas para salir adelante y seguir apoyando procesos políticos y procesos sociales y culturales que llevaron a cabo o que se desarrollaron en el marco del gobierno de las familias tradicionales, que son la oligarquía en el departamento del Magdalena y por supuesto en la ciudad de Santa Marta. Al existir estos vacíos de poder, al existir estos vacíos de oportunidades, pues cualquier persona o grupo significativo o movimiento político que ofertara educación, que ofertara salud, que ofertara recreación y deporte, que ofertara oportunidades de empleo, que ofertara la suma de todos estos factores de desarrollo, pues eran las personas hacia donde iban a mirar las mayorías. Es decir, la clase política de las familias tradicionales de Santa Marta defraudó a las personas que siempre votaron por ellos, al no satisfacer las necesidades más básicas y mínimas que toda persona necesita para desarrollarse e insertarse activamente a la sociedad, no solamente como sociedad civil, sino también insertarse activamente a sectores productivos económicos que garantizaran una mejor calidad de vida. Buenas tardes, aquí nos encontramos con el señor Efraín Vargas, que nos va a hablar un poco del tema de las oligarquías de Santa Marta y cómo han perdido el poder durante los años. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Para entender cuál es el contexto actual de lo que está sucediendo en Santa Marta, y no solamente Santa Marta, realmente es un proceso que ha venido sucediendo en Colombia a lo largo de muchos años, simplemente que en Santa Marta el proceso se demoró un poco por características culturales propias. Hay que recordar que las oligarquías que las representan en Santa Marta y en el Magdalena en general, las familias tradicionales que provienen desde la época de la colonia y que se mantuvieron en el poder relativamente hasta hace unos pocos años, ¿por qué lograron trascender tanto en el tiempo? Es importante entender un contexto histórico, y es que las familias tradicionales de Santa Marta y del Magdalena son familias que provienen desde la colonia, familias que llegaron en ese proceso de colonización por parte de España al territorio colombiano, pero específicamente a Santa Marta. Familias tradicionales como los Dávila, como los Díaz Granados, como la familia Vives, proveniente de España, y otras como la familia Pinedo, proveniente del Oriente Medio. Este fue un proceso
que a inicios, como todo el país, fue un proceso violento, un proceso de aculturización que iniciaron los españoles, digamos, bajo un contexto político, pero primordialmente bajo un contexto teológico, un contexto religioso. Estas familias pues predominaron en el territorio pues porque provenían de España, y es de recordar que las familias que podían desarrollar actividades económicas eran las familias, en primer lugar, familias que provenían del viejo continente, y en segundo lugar los criollos, que eran cruces entre personas que ya habitaban en la colonia, en el virreinato de la Nueva Granada, y españoles. Entonces digamos que existía una clasificación o una pirámide social encabezada por los españoles, después por los descendientes de los españoles, después por los indígenas y por último los esclavos. Aunque algunos autores se atreven a mencionar que los indígenas estaban en peores condiciones que los esclavos, ya que no tenían la misma resistencia física y por lo tanto eran más apetecidos los esclavos. Pero básicamente así era la clasificación social. Entonces estas personas, estas familias tradicionales, las familias que mencionamos y otras más que han desaparecido, por lo menos políticamente, mantuvieron el poder gracias a estas estructuras sociales que permanecieron durante mucho tiempo, aún después de la emancipación, aún después de la independencia de Colombia, de España. ¿Por qué? Porque luego de este proceso de independencia, bajo una nueva constitución o varias constituciones realmente que se dieron en este proceso de transformarnos de colonia a un estado y adquirir una identidad propia, una de las principales herramientas para poder elegir gobierno era que las personas que podían elegir y ser elegidas debían ser unas personas que sabían leer y escribir, es decir, que eran educadas, y personas que tenían o debían tener propiedades. Entonces, lo que observamos es que solamente aquellas personas que tenían una capacidad económica relativamente alta o media alta podían elegir y ser al mismo tiempo elegidas, lo que acentuó el poder de estas familias, y así transcurrió durante muchos años, inclusive durante las guerras civiles que nosotros hemos vivido desde hace mucho tiempo. Otro de los factores es que en Colombia solamente existían o se permitía que existían dos partidos, dos corrientes políticas. La una que nació a partir del liderazgo de Simón Bolívar, el Partido Conservador, y la otra la que se creó a partir del liderazgo de Francisco de Paula Santander, que era el Partido Liberal. Esas dos corrientes de pensamiento fueron las que existieron oficialmente hasta la Constitución de 1991, que fue lo que realmente dio lugar a otros pensamientos políticos y dio lugar a otra capacidad de ser elegido, no a través ya de los partidos tradicionales. Es en ese momento cuando la historia del país comienza a partirse en dos. Hay un antes y un después, porque el Partido Liberal y el Partido Conservador funcionaban como franquicias en los territorios de las familias más poderosas, y las personas orbitaban alrededor de esas familias para poder acceder a una parte del poder. ¿Qué pasa cuando se promulga la Constitución del 91? Pues no solamente ya es el Partido Liberal, no solamente ya es el Partido Conservador, sino que entran otros actores como por ejemplo la Alianza Democrática M19, entra la Unión Patriótica y entran otra cantidad de partidos que van a significar oportunidades a personas que no estaban dentro del espectro político tradicional para que puedan acceder al poder. En Santa Marta este proceso pues demoró mucho más, porque observamos que en ciudades como Barranquilla, que en ciudades como Bogotá, que en ciudades como Medellín, personas que no pertenecían a las élites políticas comenzaron a acceder a ocupar cargos de poder, ya sea como congresistas, ya sea como alcaldes o ya sea como gobernadores. En Santa Marta realmente nosotros logramos tumbar esa tradición tradicionalista, valga la redundancia, y esa tradición de oligarquías fundadas sobre la base de familias tradicionales hasta el año del 2000, podríamos decir que hasta el año del 2012,
con la llegada al poder de una persona que proviene de las clases más desfavorecidas, como lo es el actual gobernador Carlos Caicedo, porque si nosotros nos ponemos a ver quiénes fueron los alcaldes que fueron elegidos popularmente a partir de la modificación de la constitución política, el primer alcalde elegido en Santa Marta fue Alfonso Vives Campos. El segundo alcalde, me puede fallar la memoria de algunos nombres, Nacho Vives. El tercer alcalde, Jaime Solano, nuevamente Nacho Vives. Llega una persona proveniente del Cesar, como lo fue Hugo Géneco, a través de un proceso violento y apoyo paramilitar, que es bien conocido, y retoma nuevamente el poder la familia Vives a través de Celis, el señor Celis, y hay un cambio de familia ya para el año 2005, que entra el condenado por parapolítica José Francisco Zúñiga, y posteriormente Juan Pablo Díaz Granados. Es decir, inclusive cuando hay elecciones de alcalde popular, estas personas lograron mantener hasta el año 2012 el poder en la alcaldía de Santa Marta. Y en la gobernación del Magdalena también lo lograron conservar a través de personas interpuestas, pero siempre con el apoyo de las familias tradicionales, como lo fueron la familia Pinedo, la familia Díaz Granados y nuevamente la familia Vives. Entonces ellos mantuvieron el poder, pues porque las estructuras sociales en Santa Marta no tenían acceso a educación pública superior, que es lo que nos hace pensar un poco más allá de lo que tradicionalmente conocemos. Y este proceso de la masificación de la educación superior y este proceso de la masificación de la educación pública a partir de las reformas de la Constitución del 91, que otorgan más recursos a las escuelas y colegios, pues hace que la sociedad samaria pues expanda un poco más sus horizontes y comience a entender que los procesos políticos de cambio son procesos que deben darse en el territorio, y que el voto es un arma fundamental para destruir las estructuras oligárquicas que nos habían gobernado hasta el 2012. Por eso es que en ese proceso pues llega un movimiento nuevo, que es el que gobierna hoy en Santa Marta y Magdalena, que se denomina Fuerza Ciudadana, porque es un movimiento ciudadano. Y muy seguramente este movimiento ciudadano va a abrir puertas a otras opciones diferentes que pueden, para que puedan acceder al poder sin que necesariamente tenga que ser este mismo movimiento y sin que necesariamente tengamos que volver los samarios a las estructuras oligárquicas familiares. Ese es el cambio que estamos viendo, lo que considero yo que ha pasado en Santa Marta y Magdalena a grandes rasgos, y es un proceso político que también está en el país y que hoy se ve evidenciado en el primer presidente colombiano de estirpe popular que llega al poder, como lo es Gustavo Francisco Petro Urrego. Entonces Colombia está en una onda de cambio, Colombia está en una onda de destruir oligarquías, y todo depende también, por supuesto, de cómo los gobiernos populares dirijan los destinos de una ciudad, de un departamento y de la nación, para que se sigan abriendo puertas a nuevos liderazgos y a nuevas oportunidades de dirección del país, de dirección de los entes territoriales en toda nuestra querida Colombia. ¿Por qué cree usted que las familias oligárquicas perdieron el poder político en el departamento del Magdalena? Las oligarquías o estas familias oligarcas el poder en el Magdalena lo perdieron. Realmente esto es un proceso que es un reflejo de lo que está sucediendo en el país, en varias partes del país, inclusive en zonas donde existía mucha tradición política por parte de la familia, perdieron el poder mucho antes que en Magdalena. El Magdalena siempre ha sido una de las regiones que se ha sumado a los procesos de independencia, a los procesos de cambio de último, por cuestiones culturales e históricas que, bueno, no entran en debate. Pero lo perdieron porque no lograron llenar el vacío que existía entre los sectores más populares de un clima de desarrollo. Siempre ha habido un vacío de desarrollo en las grandes mayorías del pueblo magdalenense y del pueblo samario, ya que no llegaba a las
clases más desfavorecidas no llegaba la educación, no llegaban oportunidades de empleo, no llegaban oportunidades de desarrollo, no llegaban servicios básicos como son los servicios públicos, como el servicio de salud, como todas las oportunidades que deben tener las personas para salir adelante y seguir apoyando procesos políticos y procesos sociales y culturales que llevaron a cabo o que se desarrollaron en el marco del gobierno de las familias tradicionales, que son la oligarquía en el departamento del Magdalena y por supuesto en la ciudad de Santa Marta. Al existir estos vacíos de poder, al existir estos vacíos de oportunidades, pues cualquier persona o grupo significativo o movimiento político que ofertara educación, que ofertara salud, que ofertara recreación y deporte, que ofertara oportunidades de empleo, que ofertara la suma de todos estos factores de desarrollo, pues eran las personas hacia donde iban a mirar las mayorías. Es decir, la clase política de las familias tradicionales de Santa Marta defraudó a las personas que siempre votaron por ellos, al no satisfacer las necesidades más básicas y mínimas que toda persona necesita para desarrollarse e insertarse activamente a la sociedad, no solamente como sociedad civil, sino también insertarse activamente a sectores productivos económicos que garantizaran una mejor calidad de vida. Pues buenas tardes para cerrar estas entrevistas. Podemos decir que las familias oligarcas perdieron su mandato por muchos sucesos que pasaron durante los 70 años que estuvieron en el mando, tanto políticamente como económicamente, y lo que se creía imposible, por más de 40 años, ese muro que impedía, estaba entre la riqueza y la pobreza. Era un muro que tenía sin progreso a la ciudad de Santa Marta y al departamento del Magdalena. El 29 de septiembre se dio ese fin y llegaron nuevas personas al mandato del departamento de Magdalena, no de familias adineradas o familias que venían manteniendo esos mandatos por muchos años, sino de nuevas personas que venían con nuevas ideas, con nuevos proyectos, con ganas de incluir a las personas menos favorecidas, ya que Santa Marta no había progreso en la ciudad. Los barrios más populares no tenían las necesidades más básicas que puede tener una persona, como la es la salud, como la es la educación y entre otras. Estos sucesos cansaron a las personas magdalenenses y con un nuevo proyecto de personas y esas ideas nuevas se estableció un cambio, se busca nuevos horizontes, que las necesidades básicas lleguen a los barrios más populares. Ya que estas necesidades durante el mandato de las familias como los Vives, los Pinedos, durante esos años tenían olvidado a las personas menos favorecidas dentro del departamento de Santa Marta y querían a veces tapar el sol con una mano, y el magdalenense, el samario, se fue dando cuenta de la realidad, de la cruda realidad que estábamos viviendo, del poco proceso que estaba teniendo la ciudad. Se vieron envueltos en narcotráfico, en construcciones, en escándalos, en parapolíticas, y eso fue acabando poco a poco sus mandatos durante los años que iban pasando. Y
finalmente Samario vio con buenos ojos, vio esa esperanza en esas personas que llegaron con nuevas ideas. Y ese voto fueron para esas personas y poco a poco se han visto nuevos cambios en la ciudad de Santa Marta y en el departamento de Magdalena. Bueno, mi nombre es Ernesto Vanegas, soy estudiante de la ESAP. El día de hoy vamos a exponer, digamos, un tema muy importante que es, digamos, los sistemas oligárquicos del departamento del Magdalena. Este tema lo voy a abarcar con el compañero Jonathan Barros, donde vamos a invitar, digamos, a dos personajes muy importantes digamos, en la ciudad de Santa Marta. ¿Importantes en qué sentido? Porque el primero es un concejal, se llama Efraín Vargas, que viene, digamos, de un proceso popular de elección, no pertenece, digamos, al tema, digamos, no es una persona que viene, digamos, de una familia de la oligarquía, sino que es un personaje que se ha caracterizado por la lucha ciudadana y llegó, digamos, a estos entes políticos. La segunda persona a la cual la vamos a entrevistar para este tema es el edil Edgar Mercado. También es un joven, digamos, de una zona popular de la ciudad de Santa Marta, y el cual también viene de un proceso de formación política también acá en el distrito de Santa Marta. Vamos a hablar sobre las oligarquías, ya que este tema, digamos, en el departamento de Magdalena viene sufriendo, digamos, unos cambios drásticos. ¿Por qué? Porque, digamos, las oligarquías en el sistema, la podemos dividir en un sistema económico y un sistema político. En el sistema económico de la ciudad de Santa Marta siguen existiendo porque son los que manejan, digamos, todo el sistema productivo de la ciudad de Santa Marta, pero en el sistema político han sido desplazados en elecciones populares, ya que vienen unas corrientes emergentes, digamos, políticas. Una de ellas, diríamos que sería Fuerza Ciudadana, digamos, que quitó, digamos, los entes más importantes en esta instancia, digamos, del departamento, que sería la gobernación y la alcaldía, lo cual, digamos, estas familias tradicionales que habían estado, digamos, en la ciudad, fueron apartadas, digamos, de estos escenarios políticos. Ya determinaremos si este distanciamiento, digamos, de la gente con esta oligarquía en el sistema político ya estaría determinado, o si fue por corrupción o si fue por vínculos paramilitares o por el narcotráfico. Porque estos entes han influido bastante, digamos, al final en las decisiones, digamos, del votante para decidir si seguía votando por ellos o por otros. Y por último, estaremos mirando también diferentes planteamientos. Miraremos si esta problemática oligarca viene, desde qué época podemos decir que vienen ellas acentuadas, digamos, o asentadas, digamos, en el departamento. Entonces, no siendo más, vendremos con las entrevistas correspondientes.